Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias Juan, gracias Pastor Willy. María Rivas, un abrazo para ti. Eh, Hablé hace una hora más o menos con María, su papá sigue internado y bueno, complica un poco el cuadro que no está comiendo, no está ingiriendo alimentos, ¿no? Probablemente la infección lo tengan de alguna manera controlado con antibióticos y tal, pero él no está reaccionando, no está comiendo. Entonces eso está preocupando a la familia, sin duda. Y es nuestro deber como hermanos en Cristo, como familia espiritual, orar por él. Él necesita de nuestras oraciones. Hablaba con María hace un rato y de alguna manera le explicaba el ciclo de la vida también, ¿no? Entonces, que siempre nosotros tenemos que estar expectantes de cuál sea la voluntad de Dios para cada quien. Hasta mientras, nosotros seguiremos confiando en el poder, en el obrar, en el milagro de Dios en favor de aquellas personas que son nuestros seres queridos, que amamos entrañablemente. Vamos a orar dándole gracias por la vida del papá de María y también por nuestro querido Juan Bustíos. Tengo entendido que está mejor cada día. Gloria a Dios, es una bendición. Estuve hablando con Emilio también ahora en la tarde. Está mejor también, expectante. Qué bueno. Y gracias, Willy, por tu compañía. Nos alienta, nos motiva a seguir adelante. De alguna manera nos respalda a tener a un amigo, un hermano, un pastor de tan lejos que se congrega. Eso de alguna manera no deja de ser una tremenda bendición para nosotros, Willy, te lo digo con todo mi corazón, de veras. Nos alegra, nos motiva de que puedas estar siempre con nosotros, apoyándonos, preguntándonos cómo estamos, cómo va la cosa y tal, ¿no? Bienvenida Julieta, querida, también, donde quiera que estés, la gracia, el favor, la misericordia de Dios esté siempre contigo, llenándote de su dulce paz y de su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por el milagro de la vida, por darnos el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque estamos respirando. Gracias, Padre, porque nos das de tu unción, de tu bendición para seguir. Aún en unos lugares mucha lluvia, mucho frío, en otros lugares como Lima, mucho calor, un intenso calor que nos agobia un poco, pero estamos agradecidos, somos demasiado bendecidos, Señor, en todo orden de cosas. Tienes cuidado de nosotros y nos amas. Oramos en esta noche unidos a la oración de María por su papá José Rivas. Él está internado en un hospital. Ayer no comió casi nada, hoy día tampoco no ha comido casi nada, solamente una avena y un pan en la mañana y luego no ha querido comer nada. Oramos por él en el nombre de Jesús. Tiene 81 años. Señor, oramos para que tu buena voluntad absoluta y perfecta se cumpla en él. Nuestra oración es porque él se sane, se ha levantado de esa cama, Señor, que él sea fortalecido, Señor, que se activen todos sus órganos y pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Nos unimos a esa oración de su esposa, de sus hijos y de este grupo en particular. Padre bueno,
sé tú extendiendo tu bienhechora mano, tocando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que pueda ser restaurado, Señor, que pueda ser levantado, sanado en el nombre de Jesús. Eterno Padre, lo encomendamos en tus manos, dándote a ti honor y gloria. Solo tú, Señor, solo tú te mereces todo honor y toda gloria. Oramos también por nuestro querido Juan Bustío, nuestro querido Juan, que tú lo bendigas, que tú, Señor, restaures cada área de su vida, espíritu, alma y cuerpo, que seas trabajando, procesándolo, Señor, ayudándola a crecer. Él es un bebé espiritual que necesita ser alimentado con la leche espiritual no adulterada para que pueda crecer, Señor, hasta que un día pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que pueda llegar hacia la imagen de Cristo. Señor, eso es verdad, eso es real, eso está en la escritura. Y si está escrito, existe, Señor. Por eso vamos camino a la perfección, a la excelencia. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestros hermanos que fielmente se congregan, Señor, a través del Zoom, por otras personas, Señor, que no conocemos, pero se congregan también, escuchan tu palabra a través del Facebook, y los otros que nos ven a través del YouTube, que cada vez son más. Gracias, nos alienta, Señor, saber que hay más gente que está escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Fuiste tu papá, no fui yo. Estamos a 940 noches y, Señor, nos sentimos muy bendecidos de saber que tú eres el que está, Señor, respaldando, Señor, este humilde ministerio, este humilde programa, Señor. Sabemos que tenemos el respaldo y la aprobación de Dios porque cada noche tu gloria es exaltada. Gracias, Señor. Donde quiera que tu palabra llegue a través de este humilde programa, que cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Anoche estuvimos viendo la primera parte de Formando Líderes con el carácter de Dios. Leímos en Mateo 11, del 25 al 30. Voy a leerlo nuevamente para ponernos todos en contexto. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El verso 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros avanzamos explicando qué cosa era un yugo, ¿no? Qué cosa era un crecimiento espiritual. Ahora, mis hermanos, vamos a introducirnos, avanzando un poco más en el tema de hoy. Cuando nacemos, cuando nacemos de nuevo, obviamente, cuando nacemos aceptando a Jesucristo del Espíritu, iniciamos un viaje desde la infancia hacia la madurez, desde que somos bebés espirituales hasta que somos perfectos o completos en Cristo. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, es que tú y yo seamos hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Voy a repetir esto porque quiero que quede en su corazón, que esta palabra grabe en su corazón, hermano. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús es que tú y yo seamos hechos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Esta es la meta más alta, elevada y sublime que podemos tener, que podemos alcanzar y abrazar. Ahora, cuando decimos que es posible, ¿por qué? Porque está escrito en la Escritura, en la Biblia, y si está escrito, existe. Ese es nuestro lema en este programa. Si está escrito, existe. Si no está escrito, se le ocurrió a alguien, se le presentó la Virgencita, soñó un sueño y escribió algo. Esos son falsas doctrinas.
Si no está en la palabra de Dios, no lo crea. No importa quién se lo diga. No importa si se le dice una yuca o le dice el papa. No importa. No le crea. Si se ajusta a la palabra de Dios, ahí sí. Júntese con él. Pero si no está predicando la palabra de Dios y solamente están entreteniendo cabras o tratando de sacarle su dinero, entonces tenga cuidado con esas iglesias. Tenga cuidado. He encontrado gente que a veces le pregunto, oye, ¿dónde estás congregando? Porque a mí básicamente me preguntan eso, ¿no? Me dicen, hermano, ¿a qué iglesia va usted? ¿De qué iglesia es usted? ¿No? Ya, y yo tengo que decir, bueno, yo voy a la iglesia Pastor César Bracamonte, la iglesia del Dios viviente, ¿no? Porque tengo que tener una iglesia, porque tengo que tener un lugar donde voy, donde congrego, donde soy un miembro activo en esa iglesia. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. No hay de esos que se van por ahí sin ton ni son, sin rendirle cuentas, sin rendir un consejo, sin pedir a Dios que el Señor sea a través del ministro, del pastor, del maestro, del anciano, dándote una palabra. Nos podemos equivocar. Estamos susceptibles a errar, a equivocarnos en el caminar. Cristo, mis hermanos, no solamente está en nosotros cuando hemos aceptado a Jesucristo por la persona del Espíritu Santo, porque cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene en nosotros, sino que también está sobre nosotros cuando lo buscamos de todo corazón. Dice, ¿cómo no nos dará de su Espíritu a aquellos que se lo pidan? ¿No? Lucas dice, vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a sus hijos. ¿Qué padre hay si le pide un huevo, le da una piedra? Si le pide un pescado, le da una serpiente. Nadie hace eso. Entonces dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no nos dará de su espíritu a aquellos que se lo pidan. Es mi oración cada día, Señor, dame más de tu espíritu. Dame más, Señor, me siento cansado, estoy un poco fatigado, me siento desgastado, Señor, necesito más de ti. ¿No? Tengo que estar ahí en esa constante oración. Entonces, cuando tú estás en esa búsqueda constante, es cuando el Espíritu está sobre ti, no solamente en ti, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y Cristo mismo a través, ¿no?, de la persona del Espíritu Santo está en ti. Eres el templo del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu está sobre ti, es donde tienes esa cobertura para sanar a los enfermos, para hablar otras lenguas, para resucitar muertos, es decir, para hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo y aún más. Porque el Señor mismo dijo, estas cosas y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Es lo que dijo el Señor Jesús. No es que, qué presumidos que son en estos hermanos. No, 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 no. Sino es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, cuando nosotros buscamos de todo corazón a ser llenos del Espíritu Santo, es cuando comienza el proceso y somos transformados y el carácter de Cristo se forja, se forma en nosotros hasta que alcancemos la madurez espiritual, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, la plena semejanza a Cristo. El desafío es fuerte, por si acaso. Amados hermanos, yo tengo que hablarlos a ustedes como líderes espirituales, como estudiantes bíblicos. No puedo hablarles como a unas ovejitas así, nomás entreteniéndoles, dándoles su hierbita ahí, su alimentito ahí para que sobrevivan. No, hermanos amados, ustedes dan de su tiempo, están invirtiendo de su tiempo cada noche, 35, 40 minutos de su tiempo para escuchar la buena palabra y la sana doctrina. ¿Para qué? Para que eso les ayude a crecer espiritualmente, para que el Señor haga ese proceso de transformación que traiga el carácter de Cristo hacia ustedes. ¿Para qué? Para que alcancemos la madurez espiritual. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la plena semejanza de nuestro Señor. Aleluya. Ese es uno de los objetivos de este humilde programa, formando a Cristo en ti, formando a Cristo en ti, formando líderes con el carácter de Dios. Es la misma carga que aparece en las epístolas paulinas, en las epístolas que podemos leer en la Biblia, hay esa carga de formar líderes.
pero líderes ungidos, líderes preparados. ¿Qué dice? Le dijo Pablo a Timoteo, preparado para toda buena obra. Le dice, traza bien la palabra de Dios, traza bien la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos bien la palabra de Dios, entonces vamos a poder trazarla también bien. El problema es que somos herederos de una cultura religiosa distorsionada, torcida. Nos enseñaron mal, aprendimos mal. Nuestra bisabuela nos dio lo que le enseñaron a ella también y luego eso lo hemos llevado el resto de nuestra vida como parte de un bagaje espiritual, entre comillas. Pero hermano, lo más difícil es desaprender lo que mal hemos aprendido para aprender correctamente. Ese es el problema. Pero qué bueno que cuando encontramos a esos muchachos, a esos bebés espirituales, ahí es donde yo me gozo realmente, porque acá, en el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús alaba al Padre. ¿Qué dice? Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Decíamos anoche que el Señor menciona dos tipos de personas, ¿no? Los sabios orgullosos, ¿no? De sus conocimientos y los niños humildemente receptivos de la palabra de verdad de Dios. Esa palabra de verdad que está en la palabra de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento decíamos también que saber era lo más importante que conocer. En el Nuevo Testamento, más que saber es conocer. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre de la opresión, libre de la angustia, libre de la depresión. En Filipenses hay 4 palabras que pueden cambiar el resto de tu vida. 4 palabritas que si lo tomamos con madurez, puede cambiar el resto de tu existencia. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si nosotros nos agarramos de esa palabra nomás, mis hermanos, ¿no? Ya no podemos estar angustiados, desesperados, complicados por esto, por lo otro. No. Cuando venga el espíritu de opresión, de ansiedad, de duda, de temor, de depresión, usted con madurez le dirá, quítate de aquí, fuera de mí, no me perteneces, yo no te pertenezco a ti, soy un hijo de Dios comprado por sangre, ninguna arma forjada contra mí prosperará, el poderoso de Israel va delante de mí como poderoso gigante, él me ama, él dio a su hijo por mí, he sido comprado por sangre, le pertenezco a él. Él es mi porción, yo soy porción de Él. Aleluya. ¿No? Y cuando estamos enfermos, igual. Oramos, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo ya fui sanado, he sido sanado hace 2000 años. Tú ya pagaste por eso, yo no tengo que seguir pagando. Tú pagaste por eso, yo no tengo que seguir cargando ninguna pinche enfermedad. Señor, tú eres mi sanador. Y caminemos en esa verdad, ¿no? Para que una persona pueda conocer a Dios, Dios tiene que revelarse a través del Hijo. ¿Por qué? Porque nadie ve a Dios. Nadie ha visto a Dios. Amén. A Dios el Padre nadie lo ha visto. Pero todos sabemos por historia que el Señor Jesucristo sí vino, sí nació en Belén, ¿no? Tuvo 3 años y medio de ministerio, llamó a sus discípulos. Y qué interesante que cuando él llama a sus discípulos, no los llama a esta bola de escribas, fariseos, doctores de la ley, ¿no? No llama a esa cúpula que había en ese tiempo de gente muy instruida, muy adiestrada, muy entrenada en la ley, legalistas altueta, ¿no? No llama, no recoge para sus discípulos esa gente. Tremendo, ¿no? Cuando uno podría decir,
Claro, lo lógico, si el Señor habla y la ley de Moisés y ellos se saben la ley así al revés y al derecho, va a coger esa gente, pero no, no lo cogió. ¿Y qué dice? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor nos libera de todas estas cargas. Él muy amablemente nos ofrece un descanso. El descanso que Jesús te ofrece es de paz. Sí, llevad mi yugo, dice que, y ligera mi carga. Ayer hablábamos, explicábamos qué cosa era un yugo, ¿no? Era un aparejo de madera que ponen entre dos bueyes, ¿no? Y lo amarran ahí para que los bueyes puedan jalar, arrastrar, arar, bueno, hacer digamos, girar el trapiche para moler la caña y hacer la chancaca, la miel, el aguardiente y qué sé yo. Entonces, ¿no? Ese es un yugo. Y cuando dice que nosotros tenemos un yugo, cuando nosotros estamos esclavos, es que estamos enyugados con el enemigo. ¿Me entiendes? O sea, estás en yugo con el enemigo, con el diablo. Entonces, camina junto con él, ¿ve? Vas camellando junto con tu demonio ahí, ¿no? Y vas arrastrando un bagaje que no te deja avanzar. Pero cuando el Señor Jesús vino, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor Jesús está hablando aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cambiamos de yugo, ¿verdad? Cambiamos de yugo. A nadie le gusta estar cargando demasiado peso. No podemos ir rápido o llegar a una larga distancia con un tremendo peso. El Señor Jesús nos libera de todas esas cargas y muy amablemente nos ofrece el descanso, el reposo del guerrero. Jesús te ofrece paz con Dios. Es maravilloso entrar en el reposo del Señor, depositar todas nuestras cargas en Él y reposar en su dulce paz. Todos tenemos algo, todos pasamos por algo. Cada día es un avanzar, pero en ese avanzar nos vamos a encontrar con obstáculos, con cosas que encontramos en el camino y que a veces tontamente nos ganamos un pleito, a veces tontamente nos ganamos un, un comentario indecoroso, indebido, y luego nos sentimos mal por eso. Y a veces emocionalmente actuamos, ¿no? Pensando que hacemos bien y eso te acarrea una serie de problemas. ¿No? Justo hablaba hoy día en la tarde con Emilio y le comentaba algo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Muchas veces nosotros creemos que estamos obrando de buena fe cuando estamos siendo insensatos. Estamos haciendo lo que no deberíamos. Y después decía, pero Señor, si yo hice de buena fe, de buena gana, y el Señor te dirá, pues yo no te dije que lo hagas, ¿no? Lo hiciste porque tú quisiste, ¿no? Es como enamorarse de alguien incorrecto, indebido, y bueno, no vamos a entrar por ahí. Total, mañana hablaremos de los enamorados, ¿no? De esos que andan templados al tuétano, ¿no? Bueno, vamos para adelante con nuestro tema de hoy. En tiempos de Jesús, los escribas y fariseos, los doctores de la ley, los rabinos, se creían que eran los depositarios de la verdad. Ellos pensaban que eran los únicos dueños de la verdad. Se creían que habían comprado la franquicia de las leyes mosaicas. ¿Me entiende? Nada se movía si ellos no lo aprobaban. Era una cosa de locos. Ellos vestidos todos de negro, ¿no? Así muy circunspectos, muy acartonados. No lo podías tocar en la calle, no podías conversar con él, menos una mujer, olvídalo. Ellos no podían tocar un enfermo porque se contaminaban, porque la ley decía eso. No podían tocar un muerto, olvídate, si tocaban un muerto, hermano, ellos tenían que pasar un proceso de purificación de 3 días, creo, una cosa de locos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no?
en la parábola del buen samaritano, dice que un hombre bajaba de camino y lo asaltaron unos delincuentes en el camino, dejan tirado ahí, chancado, magullado, y pasa por ahí ¿no? Dice un doctor de la ley, un escriba. Entonces, ¿por qué creen que no lo ayudó? Porque el tipo estaba ensangrentado. Y si él tocaba esa sangre, se chocaba, él tenía que pasar por un proceso de purificación. Y dijo, no, 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 ¿yo qué me voy a ensuciar aquí? ¿Me entienden, no? Esa era la ley. Esa era la ley. Pero luego viene el amor. Se llama Jesucristo. Pasa luego un maestro, pasa un escriba y dice, no, 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 se fueron por costadito, que no choque su vestido con algo contaminante. Hasta que viene un buen samaritano, lo recoge, saca su vino, le echa en sus heridas, cura sus heridas, lo sube en su caballo y lo lleva hasta el hospedaje, lo hospeda ahí y al hotelero le dice, oye, ¿cuánto te debo por tanto ya? Cuídamelo y cuando vuelva yo te voy a pagar por él, el buen samaritano. El amor revelado, ¿no es cierto? Pero la ley no. La ley dice, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio y la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada públicamente. ¿Qué dices tú, maestro? Poniéndolo al Señor ahí a prueba, ¿no? Ustedes conocen la historia. Y así vamos a encontrar. Entonces estos escribas y fariseos pues se creían los dueños de la franquicia, ¿no? Es la última palabra, pero Jesús alaba al Padre porque escondió de los sabios y de los entendidos estas cosas y las reveló a los niños, ¿no? Cuando dice, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El tiempo siempre nos va ganando y no quiero dejar de decir lo que tengo que decir. Filipenses 2, del 5 al 10, dice la palabra de Dios, se los leo, Filipenses 2, del 5 al 10, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa de ese tiempo, ¿no? El verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Este es un principio grande de humildad que nosotros deberíamos aprender. Cuando dice aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, en estos pasajes podemos meditar, repasarlo, leerlos de nuevo para que nosotros podamos ir forjando el carácter de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en Juan 12:49 dice, porque yo he hablado, dice el Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, el Señor Jesús, Él no se atribuye a Él lo que Él quería decir o lo que Él quería hacer. No, aquí en Juan 12:49, repito, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, Juan 5:19 dice, el mismo Señor Jesús hablando, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Es decir, el Señor Jesús dijo todo lo que oyó decir al Padre. El Señor Jesús hizo todo lo que el Señor Jesús
vio hacer al Padre. Ese es un buen formato para formar un líder conforme al carácter de Dios, ¿verdad? Si nuestro líder, nuestro ejemplo es Jesucristo, y Jesucristo dice que él no habló nada sino lo que oyó decir al Padre, y que no hizo nada sino lo que vio hacer al Padre. Entonces, cuando el Señor comienza a forjar, a formar en ti el carácter de Cristo en ti, es que estamos en el camino correcto y vamos creciendo en nuestra vida espiritual hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen de nuestro Señor Jesús. El desafío es grande. El desafío es grande, hermano. El reto es grande, pero el respaldo de Dios es omnipotente. Amén. Muchas veces tu don, tu carisma te abre muchas puertas, pero tu carácter los termina cerrando. Esto podemos ver el ejemplo todos los días en la televisión, los futbolistas, ¿no? Que ganan mucho dinero en un rato y se corrompe por ahí, los artistas, los cantantes, los políticos, los religiosos famosos, ¿no? Que su don, su carisma hace que sean bienvenidos en muchas televisoras, qué sé yo, en los medios, y ellos se publicitan y ellos en las redes sociales y todo. Pero eso lo hace su carisma, porque canta bonito, porque es carismático, porque habla bien, o bueno, pero su carácter termina cerrando todo eso. Una vez un hombre quedó mirando cuando un platero trabajaba purificando plata, un taller de esos, ¿no? Donde van purificando la plata. Entonces el platero ponía en su crisol pedazos de plata y los ponía al fuego, y de cuando en cuando lo sacaba y lo miraba, ¿no? Entonces un hombre curioso está mirando ahí cómo trabaja, y finalmente él, en una, dos o tres veces que metió al fuego el crisol con la plata ahí que se derritía, entonces finalmente dice, mira ahí, y dice, ajá, ok, esto ya está. Entonces la persona que lo observaba le pregunta, intrigado, y le dice, ¿cómo sabe usted que la plata ya está purificada? Ah, le dice mi amigo, es cuando veo mi rostro reflejado en él, cuando esa plata líquida estaba como un espejo y que se podía ver su rostro ahí. Ese es el momento en que la plata estaba purificada, que dice la Biblia que seremos purificados como el oro, ¿verdad? ¿No? Estas personas muchas veces se quedan ahí, digamos, entusiasmados por el proceso. Es necesario que nosotros también seamos probados en el fuego. Es lo que dice la palabra, que seremos probados como fuego. En alguna parte de la escritura el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, le dijo, escúchame bien, el diablo ha pedido tu alma para zarandearlo como a trigo. Entonces Pedro dijo, bueno, supongo que tú no vas a permitir eso, ¿no? Tú eres mi amigo, Señor Jesús, pero no. El Señor le dijo, he pedido para que tu fe no te falte. Es decir, que iba a pasar por la prueba, iba a ser zarandeado como a trigo. Interesante, ¿verdad? Entonces, en uno de esos momentos, cuando nosotros somos sometidos a la prueba, al fuego, ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Porque el mismo fuego que derrite a la cera es el mismo fuego que forja al hierro. La misma agua hirviendo, la olla hirviendo que suaviza las papas que has puesto ahí, es la que endurece al huevo, ¿verdad? Entonces va a demostrar de qué estás hecho. En uno de los momentos más críticos del apóstol Pedro fue cuando el Señor, o mejor dicho, fue negado por él. Es decir, Pedro le negó a Jesús. Y después de negarlo, él se dio cuenta de lo que había hecho, y fue cuando él lloró amargamente porque había negado a su maestro, ¿no? Y él se sintió obviamente de lo peor y se fue a llorar afuera. En ese momento él quedó como un ave con el ala rota, que nunca volvería a volar. Él dijo, ya de aquí, ya fui, negué al maestro. Pero ¿qué pasó? El Señor lo restauró, lo levantó de ahí, lo levantó. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando él, para él era lo peor, sin embargo el Señor, que todo lo sabía, extendió su bienhechora mano para restaurarlo y para levantarlo. Como
Se han podido dar cuenta, Jesús no llamó para sus discípulos a los escribas, a los fariseos, a los rabinos, a los doctores de la ley. No, él llamó a pescadores, a publicanos, a gente del vulgo, ¿no? A la gente del populorum. Dios llamó a Abraham, a Moisés, a David, a Pablo, a Pedro, a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Juan, hombres imperfectos, así como tú y como yo, y los procesó y los usó. Aunque absolutamente todos le fallaron alguna vez. Todos fallaron, hermano, todos fallaron. No hay perfecto ni algún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron por su propio camino, dice la Biblia. Pero el Señor estaba ahí. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que el tiempo va corriendo y va avanzando, pero quiero cerrar esto. Saúl, por ejemplo, era un rey que no tenía el carácter de Dios, ¿no? En su egoísmo, en ese temor de que David le iba a quitar el trono, lo perseguía para matarlo. Ustedes ya saben, porque hemos contado la historia muchas veces, está el pueblo de Israel aquí, el pueblo filisteo acá. Dicho sea de paso, ya sabe que el pueblo filisteo es la franja de Gaza. Ahí está, que Dalila era una gazatíe, ¿no? Era filistea, era gazatíe. Desde ese tiempo está la bronca. Y ahora está Hamas. Ya no está Dalila, pero está Hamas ahí en la franja de Gaza. Y están bombardeando a Israel y ustedes conocen todo el tema de la guerra. Entonces, estaba la guerra ahí. Saúl tenía miedo. Por 40 días el gigante Goliat estaba vociferando, gritándolo ahí. ¡Que mándeme uno que pelee conmigo! Y bla, bla, bla. Hasta que David escucha. Y dice, este incircunciso está blasfemando a Jehová de los ejércitos. Yo voy a matarlo, le cortaré la cabeza, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, ellos regresan de la batalla, obviamente victoriosos, y las mujeres salen al encuentro de sus maridos que estaban en la guerra y comienzan a gritar con su pandereta, a cantar, a dar voces, ¿no? Saúl mató a Mil, Saúl mató a Mil, y su pecho se inflaba de Saúl, pues, ¿no? Pucha, él mismo era, pues claro, le estaban, ¿no? Saúl mató a Mil y David a 10.000, decía, y David a 10.000. De eso se agarró Saúl para comenzar a perseguir a David como una fiera salvaje. Un día agarró 3.000 hombres, imagínense, 3.000 hombres para buscar a uno solo, ¿no? Era un líder que no tenía el carácter de Dios, tenía miedo, tenía recelo, ¿no? Tenía celos de que David en algún momento iba a ocupar su trono, que finalmente fue así, porque David sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo mató. David estaba escondido en una cueva con algunos mercenarios ahí que lo estaban siguiendo, ¿no? Y fíjese que viene Saúl con todo su ejército y llega hasta esa cueva y entra Saúl ahí a descansar un rato, a reposar, ¿no? Y en esa misma cueva estaba David. Y sus amigos le decían, por si acaso todo eso está escrito, ¿ah? No es un cuentito, no es una leyenda, no es una fábula. No, no, no. Acá no contamos cuentitos, no entretenemos cabras, aquí alimentamos ovejas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, sus amigos le dicen a David, mátalo, ahí está Saúl, mátalo de una vez. No, dice, yo no mataría al ungido, porque sería igual que él. Qué tremendo. Entonces déjame matarlo a mí, dicen sus amigos, ¿no? Yo lo mato. No, olvídalo, no lo vas a matar, déjalo ahí. Pero cortaron un pedazo de su manto. Lo cortaron un pedazo de su manto. Y cuando ellos salieron para irse, no se dieron cuenta todos, ya a una prudente distancia le grita pues David, Saúl, mi rey. Dice, mi rey, se inclina pues David, ¿no? Con reverencia. Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué hay esa maldad en tu corazón si yo no quiero hacerte daño? ¿No? Entonces le dice, pude matarte, mira lo que tengo aquí, fíjate tu manto. Y se da cuenta que le faltaba un pedazo de su manto. Y ahora él lo tenía en su mano. Pude haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque David era un líder conforme al corazón de Dios. Ahí estaba la diferencia. Yo no mataré al ungido de Dios, dijo, porque si lo mato me convertiré en uno igual que él, en un perverso, en un malo, y yo no voy a hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad?
Entonces, le voy a recordar, le voy a refrescar la memoria también. Ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? José fue el penúltimo de los hijos de Jacob, que sus hermanos manganzones, los mayores, un buen día agarraron, lo vendieron. Los ismaelitas lo compraron, lo llevaron al pueblo. Potifar lo compró, lo puso como el mayordomo de su casa. La mujer de Potifar se enamora de José, quiere tener algo con él, él no acepta. Dice, no haría este gran agravio contra mi Dios, no ni siquiera contra Potifar. Yo no pecaría contra mi Dios, dice José. Finalmente lo acusan, lo mandan a la cárcel. Y hasta en la cárcel ahí en Egipto, encarcelado, abajo, en el fondo. Y de ahí el Señor lo saca. Ustedes ya conocen la historia. No voy a repetir esa parte, ustedes ya lo saben de memoria. De ahí lo saca Dios y lo pone de segundo del faraón. En Egipto nada se movía si José no autorizaba, ¿no? Entonces ahí, mire todo lo que había pasado, como 17 años en la cárcel, en todo ese sufrimiento, que fue vendido como esclavo, ¿no? Separándolo del amor de su padre Jacob. Jacob lo amaba entrañablemente a José y hizo duelo todos esos años que no podía ver a su hijo José, pensando que él estaba muerto porque sus hermanos le dijeron, una fiera salvaje mató a José, ¿no? Y le trajeron sus vestiduras ensangrentadas para que el viejito crea eso. Entonces, ¿sabes qué pasó? José ya se casó pues en Egipto con una egipcia y él tiene dos hijos, ¿no? Y al primero de sus hijos le puso por nombre Manasés. ¿Y qué significa Manasés? ¿Por qué le puso Manasés? Porque Manasés significa he perdonado. Todo lo pasado he olvidado. Entonces, por eso es que a su primer hijo José le puso Manasés. Dijo, todo lo el agravio, todo lo mal que me han hecho mis hermanos, ya lo olvidé. Entonces puso a su hijo Manasés. Y luego le nació su segundo hijo. Y a su segundo hijo le puso por nombre Efraín. ¿Por qué le puso Efraín? Efraín quiere decir, Dios me ha prosperado en tierra extraña. Porque mírese, era segundo del faraón, era un hombre empoderado, era un hombre que tenía todo lo que quería, era un fuerte ahí. Entonces, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Decir que Efraín era su prosperidad, ¿no? Efraín no le nació a José hasta que Manasés, es decir, su perdón, no naciera primero. A ver si me captan la idea. Él no fue prosperado hasta que primero él no perdonó. Él no perdonó a sus hermanos de todo el agravio y de toda la maldad que le habían hecho. Porque cuando ellos por hambre vienen a comprar comida y él era el administrador de esa comida, él vendía el trigo a quien él quería y al precio que él quería. Él vio a sus hermanos ahí que habían venido a comprar trigo y los reconoció. Sus hermanos no lo reconocieron a él, obviamente porque estaba con atuendos egipcios, con tatuajes, con esos maquillajes que les ponían a los faraones. Entonces no lo conocieron, ¿no? Pero José reconoció a sus hermanos. Entonces, pero para esto él ya los había perdonado. Por eso puso a su primer hijo Manasés. Ya los perdoné. Después nació Efraín. Dios me ha prosperado en tierra extraña, pero antes de esa prosperidad, él tuvo que volver al perdón. Tuvo que ser un líder conforme al corazón de Dios. Buscar que perdonar el agravio, la maldad, la ofensa, el maltrato, los años que estuvo preso, ¿no? Para que él pueda ser perdonado. Amados hermanos, cerramos con esto. Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Dios sigue trabajando en ti. Aún no eres el producto terminado, aún no soy el producto terminado. Dios sigue procesando, sigue trabajando en cada una de nuestras vidas hasta que un día podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen misma de nuestro Señor Jesús. Ese es el desafío, ese es el reto que va a costar, va a costar.
pero, pero la recompensa es infinitamente grande. El apóstol Pablo pudo decir en algún momento, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que sea su precioso Espíritu Santo el que nos guíe a caminar en victoria cada día. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el príncipe de paz. Si tiene que perdonar a alguien en esta noche, por favor, perdonen y descanse en la tranquilidad de la dulce paz del perdón que le llevará a una vida de bendición, a una vida tipo Efraín, de ser bendecido en esta tierra extraña, porque primero perdonaste. Que Dios lo bendiga, familia. Si el Señor lo permite, mañana estaremos nuevamente con una porción de su preciosa palabra. Bendiciones. Un abrazo fraterno.